Aunque la naturaleza humana puede ser siempre mirar hacia atrás en el pasado con un cariño por tiempos más simples y seguros, la realidad es que el asesinato es tan antiguo como la propia raza humana. Y aunque él puede ser el más infame, Jack el Destripador no fue el único asesino frío y espeluznante que acechaba las calles del Reino Unido de la era victoriana. De hecho, él fue uno de muchos. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, vamos a echar un vistazo a 3 aterradores asesinos de la era victoriana. Maria Manning. Maria Manning nació como Marie de Rouge, en Lausana, Confederación Suiza, en 1821, y entró en la línea de trabajo de servicio doméstico cuando se mudó a Reino Unido. Marie comenzó como criada de señora Palk de Casa Halden, cerca de Exeter en Devon, antes de pasar a ser hecha para Lady Blantyre de Casa Stafford, en el West End de Reino Unido, en 1846. Los trabajos que realizó Marie la llevaron a adquirir un gusto por un estilo de vida lujoso, que simplemente no podía permitirse con sus salarios. También la llevaron a obtener un miedo a vivir en la pobreza. Esta lujuria por una vida lujosa es finalmente lo que llevó a su caída. El 27 de mayo de 1947 Marie, de 28 años, se casó con el tabernero Federico Jorge Manning en la iglesia de San Jaime en Piccadilly. Fred tenía un pasado turbio. Había trabajado en los ferrocarriles, pero terminó siendo despedido después de que se sospechó que estaba involucrado en varios robos. Antes de su matrimonio con Fred, Marie también veía a otro hombre, Patricio O'Connor, un hombre de 50 años. Patrick era un estafador o un recaudador de impuestos en los muelles de Reino Unido, y también era un prestamista que cobraba intereses significativos. Acumuló una impresionante riqueza. Inicialmente Marie estaba dividida entre los 2 hombres que expresaron interés en pedir su mano en matrimonio. Fred, de su misma edad, era menos respetado y ganaba menos. Patrick era mayor y un gran bebedor, pero más rico. Al final, Marie se dejó influenciar por Fred, quien afirmó que pronto heredaría una gran suma de dinero. No obstante, poco después de su matrimonio, Marie entendió que la herencia no se materializaría. Insatisfecho con esta relación, o quizás más precisamente la falta de dinero en ella, Marie continuó su aventura con Patrick. No está claro exactamente cómo se materializó el plan de Marie. Impulsada por el dinero y la codicia, ideó un plan para matar a Patricio O'Connor y tomar su riqueza, comprando una pala y algo de cal viva en preparación. El 8 de agosto, Patrick cenó con Marie y Fred en su casa en un distrito del sureste de Reino Unido. A pesar de que Marie esperaba a Patrick solo, él trajo a un amigo. El cuarteto disfrutó y cenó juntos. Marie invitó a Patrick a cenar de nuevo la noche siguiente, solicitando que venga solo. Así que el 9 de agosto Patrick lo hizo. Mientras Patrick se lavaba antes de la cena, Marie disparó a la parte trasera de su cabeza con una pistola. Sin embargo, la herida no lo mató inmediatamente, así que Fred le golpeó la cabeza con una barra de palanca. La tumba de Patrick ya había sido excavada por la pareja en su cocina debajo del suelo de piedra, y lo colocaron en ella, cubriendo su cuerpo con cal viva, lo que creían que aceleraría la descomposición de su carne. En cuestión de días, Marie visitó el lugar de Patrick en la calle Greenwood, engañó a la casera para que la dejara entrar en la casa y robó sus acciones de ferrocarril, joyas de oro y dinero en efectivo antes de irse. Preocupada por haber ignorado objetos valiosos o dinero, volvió al día siguiente pero no encontró nada nuevo. 2 días después, 2 amigos de Patrick vinieron buscándolo. Sabiendo que cenó con la pareja la noche del 9, Marie y Fred sospecharon que los 2 hombres eran policías, por lo que decidieron abandonar Reino Unido de inmediato. Sin embargo, Marie había planeado traicionar a su esposo todo el tiempo. Ella lo envió a vender muebles por dinero y mientras él estaba fuera, empacó todos los objetos de valor que pudo y se fue sin él. Para cuando la pareja huyó por separado de Reino Unido, Patrick fue reportado desaparecido. La policía sospecha de Marie y su esposo. Al examinar la casa de la pareja una semana post-asesinato, encontraron una piedra angular húmeda en su piso, lo que llevó al descubrimiento del cuerpo el 17 de agosto.
Maria Manning fue localizada en Edimburgo, donde la policía escocesa ya la había arrestado por intentar vender las acciones ferroviarias de Patrick, que se sabía que eran robadas. Fredo Manrique fue arrestado una semana después en Jersey, un territorio británico frente a la costa francesa. Había sido visto por un hombre que lo conocía en Reino Unido y que había leído sobre los asesinatos. Fred, bajo custodia, declaró que Marie disparó a Patrick, pero que él fue quien utilizó la palanca en él, diciendo: «Nunca me gustó, por lo tanto golpeé su cabeza con un cincel». No está claro cuál fue exactamente el motivo de Fred para participar en el asesinato. ¿Fue impulsado por el dinero como su esposa? ¿O quería matar al hombre que consideraba su rival? ¿O tal vez solo quería protegerse a sí mismo y a su esposa de enfrentar la cárcel? La pareja fue enjuiciada en Old Bailey el 25 y 26 de octubre de 1849. Curiosamente, según los informes, se argumentó que el jurado debía incluir personas de ascendencia francesa y suiza en justicia para Marie. Durante el juicio, los abogados de Marie y Fred intentaron culpar a la otra parte. El jurado halló culpable a la pareja en 45 minutos, lo que llevó a Marie a perder la compostura, despotricando y maldiciendo al jurado y funcionarios del tribunal, calificando a los británicos de engañosos e inconfiables. Fueron condenados a muerte por su crimen. Marie fue vigilada las 24 horas mientras estaba en custodia esperando su muerte. Se consideraba que corría riesgo de suicidio, y 2 años antes, otra mujer se había ahorcado en la celda de la cárcel. Así, las autoridades tomaron medidas para preservar la vida de Marie hasta su correcta ejecución. Otras 3 mujeres dormían en la celda de la cárcel con Marie. Finalmente, cuando sus uñas estuvieron lo suficientemente largas, intentó estrangularse y perforar su propia tráquea, pero las 3 mujeres trabajaron juntas para detenerla. Al no poder quitarse la vida, escribió a la reina Victoria, que conoció a través de su jefa, Lady Blantyre. Sin embargo, la reina Victoria consideró que su condena era justa, y por lo tanto negó su solicitud de indulto. Cada vez más desesperada, Marie entonces intentó hacer las paces con su esposo, y le pidió que asumiera toda la responsabilidad por el asesinato. Fred se negó. Marie y Fredo Manrique fueron ahorcados el 13 de noviembre de 1849. Esta fue la primera vez que una pareja casada fue ejecutada junta en Reino Unido desde 1700. Marie llevó un vestido de satén negro a su ejecución, lo que resultó en la sugerencia de que como resultado de llevarlo, el material pasó de moda durante algún tiempo después. Este es un cuento de viejas colorido pero falso. Se estima que entre 30 y 50,000 personas asistieron a la ejecución pública. Charles Dickens fue uno de los asistentes, y se inspiró en la vida de Marie para crear uno de sus personajes. Este personaje era señorita Hortensia, una criada en el libro Casa Desolada. El asesinato de Patricia O'Connor a manos de Marie y Fredo Manrique fue apodado el horror de Bermondsey, y su naturaleza espeluznante atormentó la zona de Reino Unido durante años después. Kate Webster, también apodado el misterio de Barnes o el misterio de Richmond. El asesinato de Julia Martha Thomas fue llevado a cabo por Kate Webster en 1879, y fue uno de los crímenes más notorios de finales del siglo XIX. Julia Martha Thomas era una mujer de 54 años que vivía en Richmond, un pueblo suburbano del suroeste de Reino Unido. Una ex maestra de escuela, Julia había sido viuda 2 veces. Se la describía como una dama pequeña y bien vestida, y se sabía que viajaba con frecuencia. Los vecinos la percibían como una mujer excéntrica. No era particularmente rica, pero se vestía y llevaba joyas brillantes que hacían parecer que lo era. Desde que su segundo marido murió en 1873, Julia había vivido sola en 2 casas de campo de Mayfield, en calle del Parque Richmond. No era una zona muy poblada, lo que quizás explica por qué los vecinos tardaron en darse cuenta de la muerte de Julia en marzo de 1879. A pesar de su encantadora y arreglada apariencia, Julia era bien conocida por ser una empleadora dura con hábitos irregulares. Como resultado, le costaba encontrar sirvientes dispuestos a soportar lo que les lanzara, con la mayoría durando solo unas semanas a la vez. El 29 de enero de 1879, Julia contrató a una mujer irlandesa de 30 años llamada Kate Webster. Kate Lawler nació en 1849. Los detalles sobre la infancia y crianza de Kate son inciertos. En diciembre de 1864, a los 15 años, Kate fue encarcelada por robo en Wexford, antes de venir a Reino Unido 3 años después, en 1867. Sin embargo, Reino Unido no parecía adaptarse mejor a Kate, ya que frecuentemente tenía problemas con la ley.
En 1868 fue condenada a 4 años de servidumbre penal por cometer un robo en Liverpool. Finalmente fue liberada en enero de 1872 y para 1873 se trasladó a Rosas Jardines en Hammersmith, Reino Unido Oeste. Kate afirmó haber estado casada una vez con un capitán de mar con quien tuvo 4 hijos. Según ella, los 5 murieron uno tras otro en un corto periodo. Analizando todas las fuentes disponibles, no puedo confirmar si esto es cierto o no, pero sí sabemos que el 18 de abril de 1874 dio a luz a un hijo llamado John W. Webster. El padre de John es desconocido. Ella ha mencionado varios nombres en diferentes ocasiones. Algunos informes han afirmado que Kate participó en trabajo sexual al margen, y así es como llegó a ser madre. Después de tener a su hijo, Kate comenzó a moverse con frecuencia por el oeste de Reino Unido usando diferentes alias. En mayo de 1875 fue condenada por 36 cargos de hurto, y pasó 18 meses en la prisión de Wandsworth. Fue arrestada de nuevo y sentenciada a un año adicional en febrero de 1877. Durante este tiempo, su hijo John fue cuidado por Sarah Chris, una mujer que limpiaba para la señorita Loda en Richmond. En enero de 1879 Sarah enfermó, así que le pidió a Kate que la reemplazara en el trabajo. La señorita Loda conocía a Julia Thomas, y por eso le recomendó a Kate, ya que Julia necesitaba una nueva sirvienta. Julia contrató a la irlandesa de inmediato, sin hacer preguntas sobre su pasado o carácter. Inicialmente parece que la pareja se llevaba bien, pero no tardó mucho en deteriorarse la relación entre Julia y Kate. Kate fue criticada constantemente por la calidad de su trabajo, lo que generó un creciente resentimiento por parte de ella hacia su empleador. Julia se encontró cada vez más preocupada por su seguridad cuando las dos estaban solas juntas. A menudo intentaba persuadir a sus amigos para que se quedaran con ella mientras Kate trabajaba. Entre esto y el hecho de que Kate frecuentaba el pub cercano, algo que irritaba al de 54 años, la relación se desmoronó completamente. Finalmente, las dos acordaron que Kate dejaría el empleo de Julia el 28 de febrero. Julia incluso había anotado esto en su última entrada de diario, donde garabateó. Dio a Catalina una advertencia para irse, pero no salió como se planeó. Kate convenció a Julia de mantenerla durante 3 días más, hasta el domingo 2 de marzo. Ese día, se esperaba que Kate regresara y ayudara a Julia a prepararse para el servicio de la noche en la iglesia, pero Kate regresó tarde, visitando de nuevo el pub local. Las dos mujeres discutieron y Julia llegó al servicio muy agitada. Contó cómo su sirvienta la había hecho llegar tarde, y que Kate había dicho, entrado en una terrible pasión después de ser regañada. La mujer mayor llegó a casa nuevamente alrededor de las 9 p.m. y confrontó a Kate una vez más. Según la posterior confesión de Kate, durante esta discusión, ella arrojó a Julia por las escaleras, y para evitar que ella gritara, lo que podría resultar en el arresto de Kate, decidió estrangular hasta la muerte a la mujer de 54 años. Mientras los vecinos oyeron un ruido en ese momento, no le dieron importancia. Sin embargo, las cosas tomaron un giro escalofriante después de esto, ya que Kate decidió que necesitaba desmembrar el cuerpo para poder ocultarlo. Utilizó una navaja, un cuchillo de trinchar y una sierra de carne para desmembrar el cuerpo, antes de hervir las partes del cuerpo y quemar los huesos en la chimenea. Durante los próximos días, Kate dedicó su tiempo a limpiar la casa y la ropa de Julia. Continuó su día como si nada hubiera ocurrido. Parecía que la joven no mostraba remordimientos por lo que había hecho mientras comenzaba a empaquetar los restos de Julia. Kate puso los restos en 2 cajas, pero la cabeza y los pies de Julia no cabían. Dejó los pies en un montón de basura cerca de Twickenham y enterró la cabeza debajo de las caballerizas del pub local cercano. El 4 de marzo, depositó las 2 cajas en el río Támesis. Una de estas cajas nunca se recuperó, mientras que la otra apareció y fue encontrada por un portero de carbón que alertó a las autoridades cuando la abrió y encontró partes del cuerpo envueltas en papel marrón en su interior. Pronto también se encontraron los pies arrojados en el vertedero de basura, aunque no había nada que pudiera identificar a quién pertenecían las partes del cuerpo. Un médico confirmó que los restos pertenecían a un joven de cabello oscuro. Lo que se pudo encontrar del cadáver fue sepultado en el cementerio de Barnes el 19 de marzo. Los medios locales especularon que el cuerpo había sido utilizado para disección y estudio anatómico. Mientras Kate se quedó en casa de Julia, usó la ropa de Julia y negoció con comerciantes bajo esta nueva identidad. Hizo un trato con un hombre llamado Juan Iglesia para vender los muebles de Julia. Kate no sabía que esto sería lo que descubriría su tapadera. Cuando un caballo de mudanzas y un carro llegaron el 18 de marzo,
Los vecinos se volvieron sospechosos al no haber visto a Julia en 2 semanas. La casera y la vecina de Julia, la señorita Iván, preguntó a los encargados de la mudanza quién la había ordenado. Uno de ellos señaló a Kate y dijo: «Señora Thomas». Descubierta, Kate se marchó. Huyó primero a Liverpool y luego a la casa de su familia en Irlanda. Las autoridades fueron llamadas y hallaron manchas de sangre en la casa tras buscar, huesos de dedos quemados y grasa acumulada. Una carta dejada por Kate tenía su dirección en Irlanda escrita en ella. No pasó mucho tiempo antes de que se emitiera un aviso de búsqueda para Kate Webster describiéndola a ella y a su hijo. Pronto los detectives descubrieron que había huido a Irlanda con su hijo, John, y el jefe de la policía real irlandesa se dio cuenta de que la chica del cartel de buscados era la misma chica a la que había arrestado por robo hace 14 años. Finalmente, Kate fue arrestada el 29 de marzo. Al escuchar sobre su crimen, su tío se negó a darle refugio a su hijo. Y así las autoridades lo enviaron a la casa de trabajo local, hasta que se encontrara un lugar para él en una escuela industrial. El caso de Julia Thomas estalló. Los medios estaban en un frenesí mientras la historia se desenredaba ante ellos, y la gente viajaba a Richmond para ver la cabaña donde todo sucedió. Antes de su juicio, Kate había intentado implicar a Juan Iglesia, el hombre que iba a comprar las pertenencias de Julia, y también a su antiguo vecino, un hombre llamado Portero. Sin embargo, ambos hombres tenían coartadas sólidas, lo que los liberó de cualquier implicación. Durante el juicio, que ocurrió en el Old Bailey el 2 de julio, un fabricante de sombreros vino y dijo que la semana antes de que ocurriera el asesinato, Kate le había dicho que tenía planes de ir a Birmingham para vender mercancías, joyas y una casa que su tía le había dejado. Esto dejó la impresión de que el asesinato de Julia Thomas fue premeditado y no accidental como Kate afirmó más tarde. Kate se declaró no culpable, y su defensa enfatizó que las pruebas en su contra eran circunstanciales y que ella era una madre devota incapaz de asesinar a alguien. Sin embargo, la impopularidad de Kate y su comportamiento impasible no impresionaron al jurado, quien la encontró culpable en 1 hora y 15 minutos después de un juicio de 6 días. Antes de su ejecución, Kate hizo 2 declaraciones en una de las cuales implicó a un hombre llamado Fuerte, el supuesto padre de su hijo, a quien más tarde dijo que la llevó a una vida de crimen y había participado en el asesinato. Kate también intentó evitar su sentencia de muerte alegando que estaba embarazada, pero esto fue rechazado. El 28 de julio Kate retiró todas sus acusaciones, liberando a Portero, Church y Fuerte de cualquier implicación, y asumió toda la responsabilidad por el asesinato y desmembramiento de Julia Thomas. Kate fue ahorcada en la prisión de Wandsworth el 29 de julio de 1879, y fue enterrada en una tumba sin marcar en uno de los patios de ejercicios de la prisión. Kate fue solo la segunda persona ahorcada en la prisión, y de las 135 personas que llegaron a morir allí, ella fue la única mujer. La cabaña de los eventos estuvo desocupada hasta 1897. La gente simplemente se negó a vivir en ella después del asesinato. Aún con la llegada de los nuevos inquilinos adaptándose a la antigua cabaña, era complicado hallar sirvientes dispuestos a trabajar allí. Curiosamente, de forma algo macabra, los artículos que una vez pertenecieron a Julia fueron subastados, incluyendo el cuchillo que la desmembró y el cobre que hirvió el cuerpo. Algunas personas tomaron pequeñas piedras y ramas del jardín como macabros recuerdos. En octubre de 2010, el cráneo de Julia fue encontrado por trabajadores que habían estado realizando trabajos de construcción para Sir David Attenborough. Había estado enterrado debajo de los cimientos del pub, desde que Kate Webster lo escondió allí en la década de 1870. También había una historia inquietante unida a la de Julia, que dice que Kate ofreció frascos de la grasa corporal de la mujer mayor a un tabernero, vecinos y niños, afirmando que era manteca. Esto no está probado, pero es un pensamiento espeluznante de todos modos. Ricardo Papá. Nacido en Chatham, Kent, el 1 de agosto de 1817. Richard Dad era un renombrado pintor inglés conocido por sus representaciones de hadas y otros temas sobrenaturales. Sus obras más populares fueron creadas cuando se encontraba en el Hospital Broadmoor, pero la historia de cómo llegó allí es a la vez trágica y escalofriante. Richard nació de un químico llamado Roberto y su esposa, María Ana, y fue uno de los 7 hijos. Perdió a su madre a la edad de 7 años, y su padre volvió a casarse. De niño, Richard asistió a la escuela Rey en Rochester. Sus habilidades de dibujo se manifestaron rápidamente desde temprana edad. A los 20 años ingresó a la Real Academia de Artes,
3 años después, en 1840, Richard recibió una medalla por su habilidad en el dibujo. Al comenzar su carrera, se nota que también asistió a la Academia de Arte de Guillermo Dodson. Después, con otros artistas destacados de la época, como Augusto Egg y William Powell Fried, Richard fundó lo que se conocía como la Clique, un conjunto de jóvenes artistas ingleses ambiciosos que favorecían la pintura de género sobre el arte académico elevado. Compartían la creencia de que el arte debería ser juzgado por el público y no por su conformidad con los ideales académicos. De todos estos talentosos artistas del grupo, Richard era considerado en gran medida el talento líder. En julio de 1842, Sir Thomas Phillips, un abogado y político galés, escogió a Richard para acompañarlo como dibujante en una expedición por Europa y el Medio Oriente, con el par viajando a Grecia, Turquía, República Árabe Siria y República Árabe de Egipto. En noviembre de ese mismo año, pasaron 2 semanas en el sur de República Árabe Siria, pasando de Jerusalén a Reino Hachemita de Jordania y regresando a través del desierto de Engadi. Luego, a finales de diciembre, mientras viajaba por el Nilo en barco, Richard experimentó un cambio drástico de personalidad, volviéndose delirante y cada vez más violento. Afirmó que alguien lo estaba vigilando e intentaba hacerle daño, y mientras la pareja avanzaba por el Nilo, discutieron sobre religión y los dioses egipcios para cuando llegaron a París, su última parada. Richard volvió a casa solo. En pinturas de galería, vio cuernos demoníacos y mensajes ocultos. Su raro y desconcertante actuar llevó a muchos a pensar que sufría de insolación o algún colapso mental. Al volver Richard a su hogar en primavera de 1843, se le diagnosticó tener una mente inestable. Su familia lo acogió para que se recuperara en el pueblo rural de Cobham, Kent. El 28 de agosto de ese año, Richard y su padre disfrutaron unas copas, y después decidieron pasear alrededor de las 9 p.m. durante su caminata por el parque. Richard, de 26 años en ese momento, golpeó a su padre antes de cortarle la garganta con una navaja y apuñalarlo con un cuchillo de marinero de 5 pulgadas. Según informes después, le dijo a las autoridades que Osiris, el dios egipcio, le había dicho que llevara a cabo este ataque. Tras matar a su padre, Richard huyó a República Francesa. En camino a París, intentó asesinar a un pasajero con navaja, infligiendo varias heridas al hombre inocente antes de que la policía lo dominara y lo arrestara. Richard afirmó que era el hijo y enviado de Dios, enviado para exterminar a los hombres más poseídos por el demonio. Continuó confesando haber asesinado a su padre, y fue devuelto al Reino Unido para ser castigado. Richard, considerado inapto para juicio, fue ingresado al Departamento Criminal del Hospital Real de Belén al regresar a casa. Posteriormente fue enviado a Broadmoor. En ambos hospitales, Richard fue atendido por 3 médicos. Se sospecha que padecía de esquizofrenia paranoide que era, en el siglo XIX, no se hablaba ni reconocía comúnmente hasta 1878. Informes indican que 2 hermanos también sufrieron la condición, mientras que otro tuvo una asistencia privada por razones desconocidas. Durante su tiempo en el hospital, se alentó activamente a Richard a continuar pintando. En 1852, realizó un retrato de su médico, Alejandro Morrison, que hasta el día de hoy cuelga en la Galería Nacional de Retratos de Escocia. Durante su atención psiquiátrica, también pintó una de sus obras más famosas, El golpe maestro del hada, donde trabajó por cerca de una década desde 1855 hasta 1864, y que inspiró a Freddie Mercury a escribir más tarde una canción con el mismo nombre. Richard pasó 20 años en Belén, antes de ser trasladado a Broadmoor, donde vivió sus últimos años, pintando constantemente y recibiendo visitantes infrecuentes hasta su muerte. El 7 de enero de 1886, falleció a causa de una enfermedad extensa de los pulmones. Sin embargo, el asesinato y la agresión que cometió antes de sus estancias en atención psiquiátrica no se olvidaron mientras estaba en el hospital. Según los médicos, Richard habló del asesinato como si estuviera perfectamente ejecutado. Su historia teatral y su estado de ánimo sin arrepentimientos. También se sabía que atacaba a otros reclusos e insistía en que el hijo de Osiris habitaba en su cuerpo, pero se disculpaba por sus arrebatos después. Los médicos notaron que se volvió menos violento con la edad, pero que continuó sufriendo bajo sus delirios hasta el día de su muerte. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comparte tus propias teorías y especulaciones abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si aún tienes hambre de contenido de crímenes reales, mira el podcast del Detective de Casos Fríos en el enlace de abajo. Gracias por ver.
Mantente alerta, mantente seguro, y nos vemos la próxima vez.